¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dígalo como que usted está despierto. Cuán bueno es el Señor, amén. Yo quisiera que usted me permitiera tener un tiempo de oración para yo ministrar la palabra. Para mí nunca va a ser fácil hablar la palabra del Señor y tampoco doy por sentado que cosas van a pasar. Por eso requiero que el Señor nos permita entender su obra de gracia en medio nuestro. Abba Padre, nuestro corazón está dispuesto. Tu palabra dice en los Salmos que el corazón está dispuesto a entonar. Te ruego, Dios, que en esta noche la gracia de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Entender tu palabra no es cosa simple, porque tú decías, Señor Jesús, que los fariseos, que los incrédulos, a pesar de verte hacer milagros, aún así no podían entender lo que tú hablabas. Por eso yo te pido, Dios, que tú nos regales hoy una mayor medida de entendimiento. Señor, que tu palabra pueda traer a nuestras vidas comprensión. Enséñanos, Señor, a contar el día de hoy. Estamos dispuestos, Dios, a estar 24 horas, mas tú nos has llamado a ser eternos, a no limitarnos por el tiempo. Por eso yo te pido que tu Espíritu Santo en medio de nosotros haga una obra de renovación a través de la palabra. Mi oración esta tarde era: Dios, conecta esta iglesia hermosa con tu palabra, que haya en ellos hambre de tu palabra, Dios, que venga el tiempo del hambre, Dios, que despierte a cualquiera que se encuentre dormido. Padre, el hambre que tú profetizaste a través de tus hombres no era hambre de comida, sino hambre de tu palabra. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo empiece a mover el corazón nuestro, a quitar intereses vanos, a desalojar lugares que le corresponden a tu verdad, para que nosotros podamos dar frutos apacibles de justicia. Y nosotros confiamos en que tu Espíritu Santo en medio nuestro no solamente está, sino que gobierna poderosamente. Y esta iglesia dice, ¿cómo dice la iglesia? Pastor, hay una bendición grande del Señor al nosotros poder creer sin ver. Yo he podido percibir una presencia del Señor en el lugar y me da risa, porque estamos acostumbrados a creer que la presencia de Dios está cuando se está cantando. Le tengo noticia: en esta vuelta Dios va a cambiar modelos. Esta tarde el Señor me decía cosas como: yo voy a quitar estructuras. Por eso no se sorprendan que el año que viene, el día de las 24 horas, no estén aquí, sino en otro lugar. Porque nosotros somos seres que nos acostumbramos constantemente, pero el Espíritu Santo va a traer una revelación de cosas nuevas para hacer. Así que yo le puedo asegurar a usted que sus oídos todo el 2024 van a comenzar a recibir las instrucciones para el último tiempo. Y esta tarde, mientras trataba de entender el mensaje que Dios quería que hablara, el Espíritu Santo me hablaba de transición. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana de una manera. Pero cuando viene el viento de Dios, cuando viene la sorpresa de Dios, o cuando viene el de repente de Dios a nuestras vidas, empezamos a ver que lo que nosotros teníamos como costumbre deja de ser costumbre. Lo que nosotros teníamos como nuevo deja de ser nuevo, y Dios comienza a hacer cosas que no esperábamos. Entonces el Espíritu Santo quiere que esta iglesia pueda entender que Dios no solo se va a mover. Hay dimensiones a donde Dios se mueve, pero hay dimensiones a donde parece que Dios no está haciendo nada y Dios lo está haciendo todo. Y yo vengo a decirte que cuando veas que Dios aparentemente no esté haciendo nada, quédate tranquilo, porque es ahí donde Dios, te aseguro, que está más haciendo. Hay personas que el Espíritu Santo lo ha estado acostumbrando a que Dios no se mueva. Porque la fe más grande que un creyente puede tener justamente comienza cuando tú ves que Dios no se mueve. Hay gente que cuando Dios parece estar en silencio cae en crisis. El pueblo de Dios en este tiempo va a aprender a caminar sin que Dios hable, porque ya Dios ha plantado la palabra en el corazón. Va a empezar a caminar por fe. Entonces yo quiero hoy hablarte de algo que el Espíritu Santo me decía a través del profeta Isaías.
Porque las transiciones en las que la iglesia tiene que entrar, la iglesia del último tiempo, no es lo que usted está viendo. Si yo le dijera a usted hoy, salga hacia afuera y mire hacia arriba, posiblemente usted no encuentre estrella. Pero yo te aseguro que hay lugares a donde hoy, si salen hacia afuera, van a ver estrellas. ¿Por qué pasa eso? Las estrellas no se mueven, las estrellas siempre están ahí, aunque tú no las veas. Por eso necesitas entender lo que el Espíritu Santo a ti te quiere revelar en el tiempo en el que estamos. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir lo de Dios. El 2023 fue un año que muchos experimentaron dificultad. Déjenme ver, ¿quiénes de ustedes fueron en el 2023 zarandeados y sacudidos que dijeron, yo no sé cómo estoy vivo? A ver, ¿quiénes se identifican con eso? ¿A quiénes Dios zarandeó de tal manera que pasaron al 2024 y dijeron, no sé cómo lo logré, no sé cómo estoy aquí? Y es porque Dios está transicionando a la iglesia. Dios está enseñándole un nuevo lenguaje a la iglesia. Dios está enseñándole a la iglesia a caminar no por emociones, sino por convicción. Por eso mucha gente siente que se ha cansado y siente que se ha agotado. Cuando yo me puse en esa silla y escuché lo que Dios le había puesto en el corazón a ese joven, quiero decirte, no fue nada emocional lo que tú dijiste. Ni fue emocional, y es el proyecto más grande que pudiera tener la iglesia. Buscar el reino de Dios no es hacer planes de hombre. Buscar el reino de Dios fue lo que Cristo vino a anunciar. Y la iglesia hoy día no quiere salir a buscar el reino, está viviendo detrás de su propio reino. Por ende, cuando Él comienza a hablar de lo que el Espíritu, yo no sé si usted pudo percibir el temor que había en sus palabras. Y eso es algo muy bueno, porque Él está consciente que no debe hablar solo por emoción, pero es su deber ser profeta en la casa. A veces nosotros queremos que los profetas vengan de afuera y no honramos a las voces que Dios coloca en el lugar a donde estamos. Lo primero que el Espíritu Santo hacía cuando Cristo estaba era establecer que la voz se iba a escuchar, creyeran o no creyeran. Y la iglesia tiene que entender que la voz de Dios va a empezar a ser escuchada, quiera o no, crea o no. Dios no va a dejar de hacer lo que va a hacer porque creamos o no. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, porque hoy el Espíritu de Dios quiere hablarle a la iglesia de la transición. Y yo no sé cómo voy a trazar esta palabra. ¿Usted sabía eso? ¿Usted no me ve patinando ahora mismo? ¿Me ve segura? ¡Guau! ¡Qué discernimiento! Si pudiera salir corriendo, te aseguro que lo haría, pero no puedo hacerlo porque ya estoy aquí. Es más, quiero hacer algo. Yo quiero que los que están allá atrás se vengan a mover conmigo. No estoy perdiendo tiempo, estoy haciendo algo estratégico. Vengan, salgan de los muchachos que están aquí atrás. Vengan para acá adelante, acérquense para acá. Muévase los de atrás, que vengan para adelante. Apriétese con un hermano. Véngase para acá, como dirían en mi país, acérquese. Y Dios que reparta suerte, como dirían en República Dominicana. Gente que altera el reino de las tinieblas. Gente que altera el reino de las tinieblas. ¿En serio solamente ellos se movieron? En mi iglesia hay gente que se sienta siempre en la misma silla. Les encanta estar ahí. Vaya al libro de Isaías, por favor, capítulo 6. Vuelvo con Isaías, exactamente. Esa fue la palabra que Dios me dio. Vamos a ver cómo Dios la traza en esta noche. Dice Isaías 6. El año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí hay un punto y coma, y vuelve esto a zarandearme igual que anoche, porque decía: toda la tierra está llena de la gloria de Dios. El verso 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz ¿de quién? ¿Con la voz de quién? Yo no sé si usted se da cuenta, pero la voz del que clamaba ahí no tiene nombre.
Cada vez que Dios va a transicionar a una iglesia, lo primero que activa es la voz de los intercesores. El intercesor no es el que pide, es el que clama. El clamor es una dimensión de oración que trae un movimiento espiritual a la iglesia. El diablo ha sabido bien utilizar el entretenimiento y la distracción para quitar a la gente que sabe clamar, para que no clame lo que tiene que clamar. Lo primero que Dios en este tiempo está devolviéndole a la iglesia es al ministerio de intercesión una genuina necesidad de orar sin muchas palabrerías, pero con mucha convicción. Y quiero decirte algo, Jesús le decía a ellos: dejen de orar con tantas palabras, porque Dios no necesita ese tipo de oración. Quiere decir que la iglesia eficaz, la iglesia que en este tiempo va a lograr colocarse en el lugar espiritual que tiene, va a aprender a orar precisamente y no abundantemente. Hay veces que un corazón quebrantado es más eficaz que alguien que sabe orar con muchas palabras. Por eso usted no tiene que empezar a practicar la oración, sino a entender qué corazón tiene que tener. Aquí en esta escritura, yo no sé si usted se da cuenta, pero para mí una de las escrituras más apasionantes de toda la Biblia es esa. Porque aquí un profeta está caminando, está viviendo una transición. Y yo quiero que tú esa palabra la empieces a escuchar. La transición te lleva de un movimiento a otro, de un lugar a otro, de un estado a otro. Por ende, hay gente que en el 2023 parecía que aquí había que arrastrarlo, que había que empujarlo, y algunos inclusive venían sin saber cómo llegaban. A otros los ángeles lo traían y ni siquiera sabían. Hay gente que no se da cuenta que este lugar está lleno de ángeles. ¿Pero por qué? Porque sus ojos espirituales fueron acostumbrados a lo sensorial, no a lo espiritual. Dios no necesita moverse en el piano para Él mandar un grupo de ángeles aquí a estar haciendo lo que tienen que hacer. La gente sensorial, si no le tocan el piano, no siente presencia. La gente espiritual sabe que no necesita piano para saber que Dios está en un lugar. Por eso la transición va a traer un cambio y un modelo diferente de acercarse a Dios. Y tiene la iglesia que estar preparado para entender que el tiempo de la atmósfera se va a ir. Hay gente que Dios les necesita hoy en una posición espiritual diferente. Tú no eres de sentir a Dios por atmósfera. Tú tienes que entender que Dios está revelado dentro y fuera de ti. Un peligro para la iglesia en este tiempo es la cantidad de descarga dopaminérgica que ha recibido a través de la batería. Sube allá arriba, ven mi amor, ven. Dame un reno, dame un sonido bueno. Diga conmigo: transición. Nadie se imaginaba 400 años de silencio. Dios calló su boca. ¿Usted sabe por qué? Porque necesitaba acostumbrar los oídos al tiempo nuevo que Dios iba a traer. Israel estaba acostumbrado a acercarse a Dios de una manera y Dios necesitaba descontaminarlo. ¿Y cómo lo hizo? Callando su boca, pero no su propósito. Quiero decirte algo: aunque tú no oigas la voz de Dios, el plan de Dios sigue en tu vida igualito, porque nadie puede impedir el plan que Dios ha trazado. Yo sé los planes que tengo para contigo. No son planes. Oye, escucha bien, porque aquí hay gente que este año va a tener, me voy a empezar a dañar este asunto. Aquí hay gente que este año va a tener que borrar una serie de objetivos humanos que tiene. Vengo a decirte: vete hoy cuando terminen las 24 horas y ponle a Dios un cuaderno en blanco para que Dios escriba lo que de verdad tienes que hacer. No le preguntes a Dios cuáles son los planes cuando ya tú tienes planes. Da un sonidito bueno ahí. Dale. ¿Usted cree que Dios se mueve porque la batería suene? Pero nos
nos enseñaron a creer que la atmósfera está buena porque la música está sonando. Te tengo noticias. Hay veces que Dios te va a prender el fuego y la atmósfera ahí es que se va a poner buena y tú no vas a oír una sola canción. Tú no te vas a ver un solo coro. Tú no vas a escuchar a nadie alabando, pero ahí te vas a volver el objeto de la alabanza, porque Dios ha determinado que la iglesia sea eficaz, no por lo sensorial, sino por la vida de Dios dentro de ella. Esto va a comenzar a pasar cuando la intercesión cambie. 24 horas de oración. Y déjame decirle algo. La oración en el Espíritu es complicada. La oración en el Espíritu duele. Todavía aquí... lo suelto. Todavía aquí no se ha subido a grado 1, pero te aseguro algo. Si Dios dijo que hay que hacerla 24 horas, el grado va a subir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no reúne a su iglesia por casualidad. Pero te va a llevar a entender el tipo de clamor que este tiempo requiere. Una cosa es empezar, pero hay que continuar. Cuando Dios estaba enseñándole a Isaías algo que él nunca había visto, lo primero que en esa historia se ve es que habían alguien que estaban en clamor. Y ahí lo dice: las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Yo no sé si podemos ver espiritualmente lo que está pasando ahí en esa historia. Empieza diciendo: en el año en el que murió el rey Uzías. Vamos para atrás. ¿Quién es el que está viendo este asunto? Es Isaías. ¿Y quién era Isaías? Era el profeta que anunciaba a Israel el pecado. Pero había que transicionar, no para anunciar el pecado, sino para anunciar la cura. ¿Me entendió la diferencia? Hasta el capítulo 5 Isaías solo veía pecado. En el capítulo 6 acontece algo en la vida personal de él que hace que su vida cambie. Y muchos de nosotros, antes de entrar en una ¿ahí está bien, pastor? En una transición de lo natural a lo espiritual, tenemos que vivir algo semejante. Yo no sé si usted sabe lo que duele experimentar la muerte de algo que Dios te ha quitado. Hay veces que Dios te quita un sueño. Hay veces que Dios te quita una persona a quien amas. Hay veces que Dios te permite experimentar el morir a ti mismo. Tú no sabes cómo se va dando. Empiezas a tener experiencia, empiezas a tener vivencia y empiezas a tener que sentir que hay algo de ti que se está muriendo. Hay un yo que se está desapareciendo y tú dices: ¿pero por qué? Es que Cristo está haciendo su trabajo en lo más profundo de tu corazón. Isaías, Dios lo estaba llevando a la transición sin él saberlo. Isaías estaba acostumbrado a las palabras de trono, reino. Él accedía al trono del rey de Israel cada vez que quería, señores. El profeta aprendió a profetizarle al rey, muy semejante a lo que hoy día está pasando. Usamos la palabra profética por conveniencia, no por lo que Dios requiere. Y Dios, que estaba viendo a Isaías, le estaba diciendo: te voy a transicionar. No le estaba preguntando, se lo estaba decretando. Hay gente que en este momento puede que sientan que Dios le está preguntando: ¿te vas a entregar? ¿Te vas a comprometer? Pero yo te voy a decir algo: cuando entras en la determinación de Dios, no hay manera de que tú no hagas lo que Dios quiera. Y yo creo que Celebración entró en la determinación de Dios para que el 2024 explote. Por eso es necesario que entiendan por qué Dios le está diciendo a la iglesia: recalibra la visión. Ya no vas a estar viendo espiritualmente como miras con ojos humanos. Vas a tener que entender el lenguaje de Dios para que tu corazón y tu mente caminen en la dimensión que Dios requiere. Isaías, en este punto donde estaba, imagínese usted, el profeta de nombre, el profeta famoso de la ciudad, todos daban con él. ¿Qué le estaba pasando a Isaías?
en su vida particular y personal no estaba seteado con el mensaje que realmente Dios necesitaba. El mundo no necesita saber más que está en pecado, porque ya eso es obvio. El mundo necesita saber quién es que da la cura. El mundo necesita saber la solución. El mundo necesita ver a gente que le puede decir al que está en oscuridad: ven que yo te voy a decir a dónde que está la luz. El mundo requiere de gente práctica, no de teóricos, sino de gente que vive la realidad que Cristo dice. El gran dilema de la iglesia es que ha empezado a predicar lo que todavía no vive. El gran problema nuestro es que hablamos de milagros sin entender lo que es la fe. Yo no sé si usted entiende que para que haya un milagro tiene que haber una situación caótica. Cada vez que Dios te entra en un caos, generalmente el miedo viene, el temor viene, pero no hay manifestación de milagros si no hay un caos que lo preceda. Y en este escenario de Isaías, Dios, que está viendo que el profeta todavía no está ubicado, y para mí el profeta ahí representa a la iglesia de este tiempo, Dios empieza un movimiento en la vida de un rey que va a traer una transición en la vida de un profeta. Fíjense que Dios prospera al rey, Dios le da fama al rey, eso lo vimos anoche. Lo que no entendíamos era cómo eso iba a afectar al profeta. Ahora imagínese usted, vaya con su mente al pueblo de Israel, el pueblo que tiene fama y gloria de que el Dios de ellos vencía. Se va metiendo en la historia de Israel en ese momento. ¿Quién no sabía las historias del Dios de ese pueblo? Yo creo que habían coros como hoy día que decían que Dios echó a la mar a los que lo perseguían. Yo creo que ahí estaban las historias de que Dios permitió que las murallas se derribaran. Ellos tenían historia de Dios, por ende todo alrededor sabía que Dios era quien era. ¿Se imagina usted el caos cuando Dios viene y permite que el rey muera, no como cualquiera, sino de lepra? ¿Se imagina usted lo que tuvo que haber vivido el gobierno? Yo creo que el día que el rey cayó en lepra, hubo una comisión de gente en el... Ay Dios, yo quisiera que usted me siguiera. Hubo una comisión no solamente de sacerdotes, sino de ministros de educación, de ministros de agricultura. Todos los ministros ahí se reunieron y dijeron: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que el rey tiene lepra? ¿Usted se imagina eso? Dios permitió que la lepra le diera, usted sabe dónde, en la frente. Todos iban a ver que Dios había tocado a ese rey. Ahora usted se imagina lo que emocionalmente eso trajo como consecuencia a la ciudad. La ciudad, cuando vio al rey, o cuando supo, yo creo que eso llegó a todas partes. Ahí no había WhatsApp, pero ahí todo el mundo se enteró de lo que pasó. Ahí no había redes sociales, pero te aseguro que había buena gente que decía: el rey entró al templo, se puso a quemar fuego y Dios le puso lepra. Los sacerdotes lo sacaron. Ahí aprendieron a chismear, murmurar y de todo. Ahí tuvieron que decir qué fue lo que le pasó al rey. Pero eso hizo que el mismo pueblo empezara a sentir miedo. ¿Por qué? Ahora vamos a la segunda parte, a la situación política que eso dejó. Usted sabe lo que le sucede a una ciudad que pierde a su rey. Se vuelve blanco de ataque de cualquiera que quiere conquistarlo. ¿Me va siguiendo? Uy, siento que creo que voy a predicar esta noche. Yo pensaba que venía como maestra, pero pareciera ser que Dios me va a dar la gracia de predicar. Aleluya. Santo. ¿Usted entiende lo que pasó a nivel político? ¿Cuántos reyes miraron a Israel, a Jerusalén y a Judá en ese momento con ánimos de ir a conquistarla? Y en ese momento, ¿qué pasó con los que estaban en la ciudad? Empezaron a sentir ¿qué? Temor. ¿Por qué? Ahora mismo el gobierno no tiene rey. Cualquiera viene y conquista esta ciudad. Yo creo que la gente en las casas esa noche y ese día próximo empezaron a temblar porque sabían que estaban en peligro. ¿Está viendo la situación en Isaías? ¿Se está entrando ahí adentro? ¿Y dónde estaba el profeta? El que estaba dando palabras y el que estaba diciendo Dios esto, Dios aquello y Dios lo otro.
Dios estaba enseñándole al profeta cuál era la posición que a él le correspondía. En los peores momentos de la historia, Dios siempre va a transicionar al que trae el mensaje de liberación. Aunque no le guste, aunque no sepa cómo, Dios no necesita la ayuda tuya para cambiar tu estado espiritual. Y es algo de lo que la iglesia hoy día necesita saber. Hay gente que hoy yo le digo, sigue siendo carnal, que cuando el Espíritu de Dios se te meta, vas a vomitar lo carnal y vas a ver a Dios hacerte cambiar el lenguaje. La iglesia tiene que entender que Dios no es muchacho para pedirte a ti tu opinión cuando Él sabe ser Dios. Isaías entra y algo pasa en él. En el momento que muere, es que por primera vez yo veo que la Biblia dice que él vio al Señor. Y entonces, ¿a quién había visto antes ese momento? No hay registrado anteriormente que Isaías había visto a Dios. Mas sí se estaba registrando que él había oído a Dios. No es lo mismo oír a Dios que ver a Dios. Cuando usted oye a Dios o cuando usted oye de Dios, lo puede hacer a través de profetas, lo puede hacer a través de libros y en este tiempo a través de YouTube. Ay, Dios me habló en serio. ¿Qué te dijo? Yo escuché a tal predicador que dijo tal cosa. Así fue que Dios te habló. Te tengo noticia, viene un tiempo que Dios se te va a meter en la casa. No va a ser con YouTube que tú te vas a encontrar con Él. No va a ser a través de una profecía de WhatsApp. Dios le va a hablar a la iglesia y le va a cambiar el estado en el que la iglesia está. Ahí yo diría, usted puede decir amén con más fe. En ese momento dice, en el año. Y hoy hay gente que el Espíritu Santo le dice, es en el año en el que muera tu yo. Lo que tiene la iglesia en este momento cautiva es la necesidad de hacer lo que el yo quiere. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero un novio, un marido, un divorcio. Yo quiero que Dios me cambie a este hombre. Varón, usted no tiene idea de las oraciones que yo he escuchado. Así mismo hago yo, como que, ¿what? Eso es lo que quiere. No es que Dios tiene que hacer. O sea, usted no tiene idea. Por eso está ahí, en el año en el que mueres, que veo a Dios. Hasta que tú no le des muerte a ciertas cosas en tu vida, al Dios que tú has conocido no es al Dios que vas a ver. Job había conocido de oída a un Dios. Y yo vengo a preguntarte, la transición viene a verte y viene a preguntarte, ¿qué Dios es el que quieres conocer? ¿El del domingo? El problema de la iglesia es que se conforma con el Dios que le cantan aquí. Te tengo noticia, cuando la transición viene, el Dios de aquí no te satisface, es el de allá afuera. El que va contigo al trabajo, el que se mete en tu habitación, el que te ayuda con tus hijos, el que te ayuda a restaurar tu hogar, el que levanta lo que está muerto en ti. Ese es el Dios que la iglesia hoy día necesita conocer. No es un Dios cualquiera. No es un Dios que tiene ausencia de conocimiento. Es el Dios que sabe todas las cosas. De hecho, Él me dijo en mi habitación. Bueno, no en la del hotel. La mía está en mi casa. Me dijo, abre la Biblia en el último capítulo de Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito del Dios nuestro. Dígale al que le queda al lado, hoy no es día de nosotros. La transición va a comenzar cuando usted deje de pensar en usted y empiece a pensar en Dios. Dígale a su yo, siéntate ahí, cállate la boca y escucha palabra del Señor. Dígale a su necesidad de sal corriendo de aquí, que hoy es día de Jehová. Hoy es día de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya al capítulo 22. Al verso 21. Lea la última palabra que ahí dice. Amén. Y el Espíritu Santo me dijo esta tarde, dile a la iglesia que lo primero que yo escribí fue el amén de Apocalipsis. No sé si usted entendió esa parte, pero se lo voy a decir ahora con Isaías 46:10. Vaya a Isaías 46:10 y usted va a ver lo que dice en ese pasaje bíblico. Y si lo tiene conmigo, diga amén. ¿Lo tiene ahí? Creo que ahí es donde dice,
Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos, ¿qué cosa? Antiguos. Estamos en Isaías 46, 9 y 10, ¿no? Ya lo encontramos. 9 y 10. Estoy en el 9 ahora mismo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo quiero que usted vaya a ese versículo que estamos leyendo. Porque yo soy ¿quién? Dice ahí, Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Oiga lo que dice. Que Dios nos gastamos, Dios mío. Ay, usted debió decir amén de verdad ahí. Qué bendito Dios nos gastamos. Ahí está diciendo que anuncio lo por venir, ¿dónde? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá. ¿Usted está entendiendo lo que dice ahí? ¿Qué es lo que va a permanecer? El consejo. Pero hay gente que va a buscar consejos de psicólogo y no de Dios. ¿Quieres vivir en la permanencia? Vas a tener que aprender a consultar a Dios. Es el consejo de Dios que permanece. Cada vez que Dios abre su boca hay un problema en el mundo espiritual, porque no ha habido una sola vez que Dios abra la boca y que no se cumpla lo que Él diga. Ay, 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 ay. O sea, cuando Dios le está diciendo esto, ¿a quién se lo está diciendo? Al profeta que acaba de transicionar. Fíjese que la voz de Isaías cambió. La transición cambia tu manera de hablar. La gente transicionada no se afecta por lo que pasa en el mundo. Ellos afectan al mundo. Son gente loca, son gente determinada, son gente que le suben el salario y todo está bien y se lo bajan y no pasa nada. Le dan un diagnóstico de enfermedad y para ellos lo mismo un diagnóstico de salud como de enfermedad. Esa gente no viven en la tierra, esa gente afectan la tierra. Son gente que la eternidad la tienen metida entre los tuétanos. Son gente que le dicen a Dios, oye, yo estoy aquí para que tú hagas en mí un milagro. Pero usted entiende lo que le están diciendo realmente. Cuando le dicen a Dios, ven, haz en mí un milagro, lo que le están diciendo es, no importa en la situación que tú me pongas, yo estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Puede Dios pensar en ti de esa manera? ¿Tienes tú la dimensión de fe que se requiere para que Dios un día diga, como le dijo a aquel, oye, tú no has considerado a ese hombre que está en la tierra? ¿Quién es ese Job? ¿A quién se lo dijo? Al que no tenía más nada que hacer. Hay días que el diablo no tiene más nada que hacer que salir a provocar. Y el día que él salga a provocar, ¿con qué tipo de fe se va a encontrar contigo? Entonces Dios me enseñó que en tiempo de guerra no se aprende a pelear, es en tiempo de paz. Hay gente que Dios le va a dar 6 meses para que aprendan a conocer a Dios y puedan resistir lo que va a pasar a fin de año. Cuando Dios le está diciendo, vamos otra vez a Isaías 6. Él dice que las puertas, ¿qué cosa? Se estremecen con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerda lo que yo le estaba diciendo que aconteció en Israel a nivel político? Eso afectó la fe de Isaías. Eso afectó la vida espiritual de Isaías. Isaías dijo, pero ¿dónde está el trono ahora? ¿Me va siguiendo? La visión que Dios le estaba dando a Isaías fue acorde al golpe que Isaías recibió en su interior. La fe de Isaías se vio quebrada el día en que el rey muere. Y el caos para Isaías fue tan grande que lo próximo que Dios tuvo que hacer fue abrirle los ojos espirituales. ¿Alguno de nosotros tiene idea de lo que sucede cuando los ojos espirituales se abren? Eso es una cosa que no es humana. Yo no le estoy hablando de poca cosa. Isaías me hace saber a mí ahí que en el momento crucial
lo primero que Dios le hace saber a él es: el trono que se afectó fue el de la tierra, no donde yo estoy. Ay, ¿quién dice amén? Porque Isaías en ese momento dijo: ay, no tenemos rey, nos van a venir a perseguir. Y Dios le estaba enseñando a través de la visión espiritual: tranquilo, que yo estoy en el mismo trono, a mí no me afecta nada, conmigo nada es por mitad. Oiga lo que estaba diciéndole Dios a Isaías a través de la visión espiritual. Lo que Dios estaba restaurando en Isaías era el entendimiento de donde él tenía que estar viendo las cosas. Aquí hay gente que Dios hoy le está diciendo: tienes que subir para que vea las cosas a donde tienes que mirarlas. Isaías no entendía que el trono de Usías no era el trono de Dios. Y la iglesia tiene que volver a entender quién es que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono en tu vida? ¿Quién es el que? Y fíjense cómo Dios se lo describe. Isaías lo primero que ve la vestimenta. ¿Usted sabe lo que significa eso espiritualmente? Dios le estaba diciendo a Isaías: te abrí los ojos, lo primero que quiero que sepas es que yo estoy sentado en el mismo sitio. Antes de que Usías muriera y después que Usías murió, sigo sentado en el trono. Antes que el diablo se levantara o que no se levante, sigo sentado en el trono. Antes que te dieran el diagnóstico, no te lo dieran, sigo sentado en el trono. Antes de que tu hijo se vaya o venga, sigo sentado en el trono. Antes de que ese hombre se arregle o no se arregle, sigo sentado en el trono. La iglesia que sabe que Dios está sentado en el trono no tiembla ante circunstancias humanas de manera fácil. La transición te hace restaurar la identidad de Dios que ha sido rota en ti. ¿Qué identidad te quitó el 2023 de Dios? A muchos se le afectó el nivel de santidad. Muchos fueron afectados a nivel emocional. Muchos fueron afectados a nivel mental. Como nunca antes, la ansiedad arropó a la iglesia. Como jamás hemos visto las personas sufriendo con trastorno de sueño, de ansiedad, de insomnio. Comenzaron a producirse los efectos de pandemia y a la iglesia también le afectó. Y la transición viene a decirle a la iglesia de pandemia: óyeme, estoy en el mismo trono que estaba antes de pandemia. Ubícate, porque tú eres el ejército de aquel que nunca ha perdido una batalla. Ah, mire, sacuda al que le queda al lado. Hay gente, Dios mío, que aunque usted le diga que Dios se levantó, no van a poder hacer nada porque no miran más allá de su situación emocional. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Isaías cuando le dice: ¿dónde es que estoy sentado? Estoy sentado. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra sentarse? Yo no he visto a alguien que trabaje sentado, al menos que no sea el que gobierne la oficina. ¿Me van siguiendo? Lo próximo que Dios le estaba revelando al profeta era: óyeme bien, yo no solamente estoy en el trono, también estoy sentado. Eso quiere decir que yo me establecí, que ya yo terminé, que anuncié en el principio lo que tú ibas a hacer en el final. Eso es para que cuando el diablo venga a decirte que te vas a quedar por mitad, que hoy tú no eres lo que debes ser, y venga a golpearte mentalmente, para que tú le respondas: el Dios mío es eterno, Él no hace en mí lo que va a hacer porque hoy yo pueda, Él lo hace porque Él es Dios y Él sabrá cuándo va a terminar la obra en mi vida. Por eso es que Pablo dijo: mira, el que la empieza la termina. Hay gente que no se ve finalizado en Dios. Hay gente que no logra ver como Dios lo ve. Oh, yo quiero que tú te voltees al lado y mires a la persona que está ahí. No lo mires con los ojos humanos, te lo recomiendo. No lo mires humanamente, porque si lo miras humanamente, lo que vas a ver es las debilidades, lo que vas a ver son los defectos. Y si es tu pareja, posiblemente tuvieron una discusión en la mañana y no te puedes olvidar de lo que pasó.
tópalo de ladito y dile: oye, ven a mirarme, porque soy pueblo escogido, linaje, sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios, y voy a anunciar las virtudes de aquel que me sacó de tiniebla a luz. Quiera el diablo o no, este asunto hace rato que ya finalizó. El problema de la iglesia es que se mueve en una dimensión a donde está mirando lo que ya Dios completó. Cuando Dios le digo a Eclesiastés, o le digo, perdón, a Salomón, escribe, dile que yo puse eternidad en ellos. Vete y díselo. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo? Dile que no le tengan miedo a la muerte. Y el tipo de creyente hoy día le dicen: te vas a morir mañana, y llaman a todo el vivo y muerto para que oren por ellos, para que Dios les tienda la vida. ¿Saben por qué? Porque no hemos aprendido a vivir la vida de tal manera que entendamos que no somos de aquí. La transición lo que hace es que te quita la dimensión de lo natural y de lo humano como primera instancia, y ahí coloca el chip de lo eterno. Por eso el mensaje que él dijo: a partir de ahora le aconsejo que salga a buscar el reino de los cielos primero. La gente que va a buscar el reino solamente tiene un problema, y es que se encuentra con el rey de ese reino. Y yo no he visto a nadie que se ha encontrado con Dios que tiene mal testimonio que dar. Por eso Dios le dice a Isaías, cuando le abre los ojos: mírame que estoy en el trono. Y luego le dice: estoy sentado. Y para colmo le dice con qué ropa está. Qué de interesante tiene saber que sus faldas llenaban el templo. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué enseñanza espiritual para tu vida tiene que ver eso? Yo no sé si usted se da cuenta, pero los reyes tienen una vestimenta media rara, y la vestimenta de los reyes es incómoda. Por eso necesitan que todo el mundo le sirva. Cuando un rey se pone esa túnica, se pone ese ropaje, se pone ese batón hasta allá abajo que le tapa los pies, usted sabe lo que el rey está diciendo: venga a trabajar para mí, no tú, yo para ti. Ay, Dios le estaba diciendo a Isaías, donde yo estoy, la gente trabaja para mí. Por lo tanto, descansa y estate quieto, que yo sé lo que voy a hacer contigo. Dios no está trabajando, ya Dios finalizó su obra. Por eso fue que, ay, santo Dios, acuérdate que en Génesis Dios dice que al séptimo día, ¿verdad? Dios descansó. ¿De qué? Dice de toda. ¿Y qué quiere decir la palabra toda? ¿Qué quiere decir todo? O sea, tú estás viviendo en lo que ya Dios terminó, pero tu mente espiritualmente no lo ve, porque estás moviéndote constantemente en la dimensión emocional, donde el miedo, la ansiedad, la situación opaca tu dimensión de fe. Y eso ocurre porque todavía tú no has entendido bien la obra de Cristo en el Calvario. Cuando Cristo murió, ahí pasó algo que te transicionó. Pero la iglesia no conoce el tetelestai de Dios. La transición viene a que conozcas cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, pero sobre todo cuáles son tus privilegios como hijo de Dios. ¿Sabías tú que cuando Dios te creó en Edén, tú no eras hijo de Dios? ¿Sabías eso, verdad? En Edén tú eras criatura, a imagen y semejanza. Y por el chistecito del diablo te expulsan y te sacan. Y te sacan con un Adán corrupto. Adán representa el hombre natural, el hombre que tiene miedo, el hombre que se preocupa cuando las cosas no suceden como él entiende que deben de suceder, el hombre que se carga, el hombre que se afana, el hombre que cree que puede añadir a su pelo un codo. El primer Adán quedó afectado mentalmente y emocionalmente. En el momento que se desprende de la realidad de que Dios es su cabeza, usted sabe que cuando Adán peca, lo que pierde es el ¿qué? El señorío. ¿De quién? De Dios sobre su cabeza. Y Adán
pasa a ser el Dios de su propio yo. ¿Me sigue? Por eso es que nosotros muchas veces lo primero que deseamos es el bien. ¿Para quién? Para mí. El yo nuestro muchas veces prevalece. ¿Por qué? Porque el yo de Adán quedó afectado. ¿Y cómo yo sé que quedó afectado? Porque cuando la voz de Dios sale, lo primero que acontece es que Adán siente miedo. Adán no tenía miedo de la voz de Dios cuando Dios era su centro, cuando Dios era su Señor, cuando Dios y él tenían comunión. Pero una vez entra el pecado, la voz de Dios lo que trae a la vida de Adán, ¿qué es? Temor. ¿Alguno de ustedes ha sentido que en ciertos momentos prefieren no escuchar a Dios? Nada más a mí que me ha pasado eso. Sobre todo cuando estoy en pecado. No, Señor, no me digas, no te quiero ir. Y algunos dirán, la pastora está en pecado. Oh. Ahí está usted imaginando qué tipo de pecado. No se preocupe que yo se lo voy a decir. Deje de ser creativo con su mente. Ponga límites a ese cerebro. No hay un pecado más grande para la iglesia que la incredulidad. La incredulidad es peor que la fornicación, porque la incredulidad es lo que afecta realmente tu nivel de obediencia. Cada vez que mueves tu ser interior a no creer, y aquí hay gente que Dios le ha dicho tienes que hacer eso, pero va a preguntarle a los pastores, es que yo no sé, es que yo no creo que lo que me han dicho, es que yo no creo que doy para eso. Que yo no creo que la pastora que busque otra gente o el pastor que busque a otro, porque yo no siento que sirvo para eso. El miedo ha afectado a la iglesia de este tiempo más que nunca. La iglesia tiene que pedir ahora mismo más vellones que aquel. Hay gente que me dice que le pide a Dios vellones y le pasa el año entero pidiendo vellones. Y no termina de pedirte de que Dios te dé vellones. No, todavía no. ¿Y cuándo vas a hacer lo que Dios te dijo? Porque hay una crisis de temor en el ser del hombre. El hombre le tiene miedo al futuro. Yo te voy a decir algo, tu bienestar y tu prosperidad no depende del futuro. Depende de conocer quién es el Señor que está en tu corazón. Cuando tú y Cristo se vuelven uno como deben de volverse, le tengo noticia a tu trabajo, va a permanecer sí y solo si Dios quiere que tú permanezcas ahí. O sea, hay gente que no entiende la dimensión de bendición que portan en ellos porque no han visto lo que son en Dios. Hay negocios que están abiertos porque hay un hijo de Dios ahí. Hay gente que ha querido cerrar y dice, yo no sé por qué tengo esta fábrica. No sabes que hay un hijo de Dios al que tú tienes que darle, al que tú tienes que mantener con el trabajo tuyo. Pero hasta que tu mente no transiciona, no ves lo que Dios de ti está viendo. Y eso era lo que estaba pasando con Isaías. Isaías necesitaba cambiar el mensaje. Isaías necesitaba anunciar la medicina. Isaías necesitaba sintonizarse con el cielo. Y en la visión que Dios le da, la vida interna de Isaías cambia. La visión cambia y lo que empieza a hacer cambia. Cuando la vida espiritual de una iglesia cambia, lo primero que sucede es que el diablo sabe que la vida espiritual de la iglesia cambió. Nosotros sabemos aquí comportarnos como cristianos, pero Dios necesita que allá afuera tú sepas cómo hacerlo. Y ahí es donde la transición ahora mismo está peleando. Porque la transición es el estado donde tú pasas de un hombre o una mujer natural a un hombre o una mujer totalmente espiritual. La Biblia dice que el hombre espiritual no lo juzga a nadie. La Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas de Dios de una manera fácil. La Biblia habla del hombre espiritual. No habla del que le encanta estar conectado viendo los juegos de pelota, de fútbol y de todo lo demás, incluyendo toda la serie habida y por haber. Y déjeme decirle que a mí me gusta verla muchísimo. Usted no tiene idea.
Le estoy rompiendo unos cuantos esquemas aquí, porque hay gente que cree que la espiritualidad es estar así. Aleluya, aleluya. Santo. Ay, no me toque que me contamina. La espiritualidad es tan terrible que come con los pecadores, se sienta con los pecadores, se mete a la casa de ladrones y cambia al que robaba y hace que devuelva. ¿Sabe lo que es espiritualidad? Es lidiar con el pecado sin que el pecado a ti te afecte. La iglesia tiene que devolverse a conocer al Dios que la salvó, porque hemos aprendido a ser espirituales y pero la lengua se te activa para hablar de tu hermano, sobre todo cuando no te gusta lo que hizo. Pastora, no ponga esa ahí porque me siento que esa persona no es espiritual. O sea, tú tienes un termómetro. La iglesia que transiciona no juzga por lo que ve, discierne por lo que el Espíritu es. Jesús andaba con pecadores de día y de noche. Y déjeme decirle, la santidad de Él afectaba tanto que todo el mundo lo seguía. El día que tú conozcas quién eres en Dios, tú no vas a tener miedo a ir a buscar al pecador y traerlo aquí adentro. Pero aquí hay gente a quien, yo no sé cómo Dios va a mandar aquí lesbianas, homosexuales, gente rara. Porque tú tienes que saber lidiar con la gente rara que Dios te mande al lado. ¿Qué vas a hacer? ¿O tú crees que Dios no te va a mandar uno que tiene tatuaje hasta aquí? ¿Qué vas a hacer? Cuando a Dios le dé por mandar un tatuado que toque mejor que el que tocaba anoche el piano. El coreano, el hayaye, ¿cómo fue que tú dijiste? No me voy a olvidar de ti jamás. El que me ayudó en el mensaje. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios decida esta iglesia llenarla de gente rara? América Latina tiene que entender que Dios no hace a la gente para ella. Dios no hace gente para ti ni para mí, lo hace para el propósito de su gloria. Y a veces el que más te prueba es el que muestra la verdadera gloria de Dios que tú tienes. Hay gente que necesita que Dios le ponga la piedra en el zapato para que se dé cuenta de lo que es capaz de hacer. Vaya al versículo 5 de Isaías. ¿De qué se llenó la casa? Vuelva y diga, ¿de qué se llenó la casa? ¿Cuándo se llenó? Cuando el clamor hizo su efecto. Quiero preguntarle a ustedes que están en esta noche aquí, ¿ustedes creen que la vida espiritual de esta iglesia va a tocar a Carolina del Norte? Entonces la casa tiene que llenarse de la gloria de Dios. Y no puede usted dar por sentado que la gloria de Dios se va solo a manifestar a través de la alabanza. La iglesia necesita volver a orar. Y orar hasta que descienda a su propia vida la realidad de Dios. Por eso cuando Isaías está hablando aquí que la casa se llena de una nube, mientras yo leí esta tarde, yo me quedé mirando y mirando porque había algo que no me cuadraba. Y la palabra ver ahí, fíjense que ahí dice, y vi yo al Señor. Cuando esto pasó, pastora, la dimensión de Isaías para conocer a Dios era muy diferente. Isaías conocía hasta ese momento. Ay, Señor, ayúdame a transmitir esto. Isaías tenía las historias del Dios del Sinaí, del Dios que había sacado al pueblo de Egipto. Pero había algo que estaba oculto. Hasta ese momento había una información espiritual oculta que se había revelado en Génesis, pero que no se había manifestado todavía. Dios había cerrado la boca de los profetas para que no revelaran lo que el misterio del Génesis había ocultado. Pastora, ¿de qué tú estás hablando?
Cuando en Génesis Adán y Eva pecan y Dios mira a la serpiente y va a darle el decreto a la serpiente, usted ve que Dios le dice a la serpiente, tú te vas a arrastrar. ¿Me va siguiendo ahí, verdad? Y le dice, si le dice te vas a arrastrar, era porque no se arrastraba. Entonces, cuando Dios decreta sobre la serpiente, tú te vas a arrastrar, lo que está haciendo es cambiando la naturaleza a un animal. Pero luego que le dice te vas a arrastrar, Dios nunca ha hablado bajito. Por ende, cuando Dios le dijo a la serpiente, y de ella van a nacer una simiente que te va a golpear en la cabeza, Dios le había dado información, pero no le había revelado quién. ¿Me va siguiendo, verdad? Porque Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Él tiene que seguir las señales. Al diablo sabe lo que yo estoy hablando. Tienen que decirle par de demonios y se lo decía donde él está. Sí, y solo si Dios le da permiso. Entonces, ¿por qué usted le da al diablo lugar en su casa cuando usted no sabe si realmente es el diablo que está ahí? A partir de la transición, el Hijo de Dios empieza a ver la vida espiritual como es. El diablo no puede hacer más de lo que Dios le permite. Ay, gracias a los tres que dijeron amén. A veces quien te está apretando no es el diablo, es Dios. La mayoría de veces quien te aprieta no es el diablo, es Dios, para sacar de ti la vida espiritual que está escondida. Cada vez que Dios decide probar tu corazón, Él mismo sabe cómo hacerlo. Por eso cuando Dios habla en voz alta y le dice, la simiente de ella va a producir algo y a alguien, que va a producir algo que se llama verdad, y va a producir a alguien que es la verdad misma. Ay, Dios mío. Ahí Dios empieza a dar señal de quién es que va a venir. Por eso ahora vete a donde está Isaías, para que tú te des cuenta que cuando Isaías ve, Dios lo que hace es que abre la cortina de lo eterno y le enseña al que está sentado en el trono. Ay, yo no sé si usted está viendo, pero lo que Dios le dijo a Isaías es: sube, ven, para que cuando bajes a hablar y escribir, le digas al pueblo lo que tiene que oír. Y cuando Isaías mira, ¿a quién ve sentado en el trono? Vaya a Habacuc. En Habacuc 2:14 dice: porque la tierra, ¿qué cosa? Será llena ¿de quién? Del conocimiento. No era la gloria, era de conocer la gloria. Entonces, váyase ahora a Apocalipsis. Yo creo que es en Apocalipsis que dice, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vaya a Apocalipsis 3:21. Porque Isaías dice que él vio al Señor en el trono, y la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces Isaías no vio al Dios invisible. ¿A quién vio Isaías cuando le abrieron los ojos espirituales? Apocalipsis 3:21 dice: al que venza le concederé sentarse ¿con quién? Conmigo en mi trono. ¿Quién estaba hablando ahí? Entonces, cada vez que una iglesia transiciona en lo espiritual, deja de estar viendo a lo profético y comienza a ver a Cristo sentado en el trono. Hasta que Cristo no se vuelve el Señor del corazón de la iglesia se queda en un estado inerte. Es el que habla pero no vive. Solo el que ve a Cristo en el trono. ¿Usted se imagina lo que pasó en ese hombre? Abre sus ojos y de repente hace así y dice: ¿quién está ahí? ¿Cómo se ve él? Lo que estaba Isaías mirando era al que estaba sentado en el trono, al que ya había resucitado, al que le habían puesto los clavos, al que había gobernado, al que no había perdido una batalla, al que estaba muerto y ahora estaba vivo. Isaías dijo: ¿pero quién es este? Ahí vi al Señor sentado en el trono. Ahí dejó el miedo, ahí dejó la circunstancia, ahí se puso para lo de él y dijo: ahora voy a escribir lo que tengo que escribir. Cada vez que una iglesia ve a Cristo en el trono, su vida cambia. Ay, Jesús de Nazaret. ¿Sabe cuántas veces el pecado tiene gobierno sobre nuestras vidas? Lo tiene hasta que ve que Cristo está en el trono de tu vida.
Jesús, Dios mío. Cuando Isaías ve eso, la Biblia dice que lo próximo que hace, señores, miren, vaya Isaías 6, vaya. Ya Isaías, señores, que la gente conectada con Dios no anda buscando pleito, no anda averiguando vida ajena, no anda pensando en lo que el otro está haciendo. Cambia el mensaje de una vez, sale de la presencia con una palabra certera. A mí no me diga que usted está buscando a Dios aquí y va a chismear mañana del hermano que no vino, del que faltó a las 24 horas. Eso no es cierto. El que está en la presencia no sale a averiguar vida ajena, sale con un mensaje claro del que está sentado en el trono. Cuando la vida espiritual se te revela, lo importante para ti es Cristo. Pero ¿sabes por qué? Porque así como Cristo ha trabajado contigo, se te entra la convicción de que igual va a trabajar con el que está a tu lado. Debió decir un amén más alto, porque probablemente la vida tuya está siendo zarandeada porque tú no ves transformación en el que vive contigo, en el que tiene comunión contigo, en el que camina contigo. Pero cuando miras a Cristo en esa persona, no tienes duda, porque Cristo no deja ningún plan por mitad. Entonces deja la turbación, que Dios santifica a quien Él quiere. Tú haz lo que tienes que hacer, mira a Cristo en el trono, sé obediente y deja a Dios obrar en la vida del que está al lado tuyo. ¿Cuántos de ustedes en el año 2023 fibrilaron por alguien que hizo lo que no debió hacer? Gracias a los dos sinceros de la noche. ¿Cuántas veces el corazón nuestro se acelera? Porque no ha llegado, porque no limpia la casa como debe, porque deja los zapatos tirados, porque no llegó a tiempo. Bájele 2 rayitas, que si Cristo es Señor suyo y lo está arreglando a usted cree que no puede con el que está al lado suyo. Es hora de enfocarse donde está el trono. Por eso cuando Cristo se le revela a Isaías, es que la espiritualidad, Señor, en Dios es tan rara. Señores, hay que... Ay, pastor, lo digo. Ay, no. Señores, hay gente afuera que están más santos que los que están aquí adentro. Hay gente que allá afuera está haciendo diablura, pero hay gente que allá afuera está viviendo en más santidad que los que están aquí adentro. Me perdonan, tenía que decirlo. Yo sé que es el primer mensaje de la noche. Es necesario que usted sepa que el modelo de santidad que Dios va a traer en la transición comienza primero dentro y después adentro. Estaba esperando que yo dijera afuera, ¿verdad? Que lo conozco. Señores, es que yo no sé si usted puede ver a Cristo obrando en usted. No hay una gente más mala que yo. Yo vivo conmigo, yo no necesito más diablo, yo me puedo destruir yo misma. El que ha estado en el trono, vaya a la Biblia, vaya a Isaías 6. ¿Alguien me puede decir a qué hora me entregaron? Tenemos casi 1 hora. La oración mía fue: Señor, que yo no lo entretenga con los dones, sino con la palabra. Porque aquí hay gente que quiere profecía y te tengo noticias, no te voy a dar ninguna. La profecía es la palabra ahí que no se adultera. La iglesia tiene que ser conectada a este libro, no a los dones. Aquí hay gente que Dios le dio tanta palabra que no supieron qué hacer con ella. Los pastores buscaban profetas cada 2 meses, pero no sabían qué hacer con la palabra que los profetas le daban. ¿Saben por qué? Porque cuando te profetizan y tú no tienes fundamento, lo que te dicen se te mete por un oído y se te sale por el otro. Lo único que hace que pongas en práctica la palabra que un profeta te dio es que el fundamento venga. Y te tengo noticias, me mandaron a fundamentarte, no entretenerte. La gente que fundamenta son gente aburrida. Dicen la palabra porque saben que eso es lo que cambia. No hay un solo profeta que pueda cambiar la lengua de una mujer chismosa. En Carolina del Norte no pasa eso, eso es allá.
Jesus Christ. Oh my Lord. Vaya Isaías. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo se revela? ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo se revela a la iglesia? Cuando la iglesia empieza a ver el señorío. Diga conmigo, curios. ¿Por qué Isaías ahí no dijo Almighty? O no dijo el Eterno. O no dijo el Olán. Ni el Elión. Ni el Shaddai. Ni Rafa. ¿Por qué no menciono ninguno de esos nombres? Porque esos nombres generalmente representan lo que Dios hace por ti. Pero el nombre del señorío de Cristo habla de quien te gobierna. No me digas a mí que Cristo es tu rey y tú sigues haciendo lo que tú quieres. No me digas a mí que Cristo te gobierna y hoy tú haces una cosa totalmente diferente a lo que Él te dice. La gente que son gobernadas por Cristo, sus decisiones es Cristo quien la toma. Aprenden a decir que se haga en mí lo que Dios quiera. Son gente que le oran a Dios diciendo: Señor, que se haga tu voluntad en mí. No le oran a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Por eso dije que hay gente que tiene que borrar hoy. Oh, yes. Aquí hay gente que va a tener que consultar a Dios otra vez, terminando las 24 horas. Isaías 6. Vaya al verso 6. No, al 5. Después que vio al Señor en el trono, que la casa se llena de humo, diga conmigo Shekinah. Lo que el Shekinah hace es que te da una conciencia. Ay, no. ¿Alguno de ustedes ha visto la nube de Dios? No la que compramos en Walmart y la que ponemos cuando la cosa se quiere, la queremos poner buena. Vamos a poner humo aquí para que se sienta. Eso no pasa aquí. Aleluya, pastor. No quiera usted ver lo humo y los colores que ponen ahora, a donde están invitando a Dios. No quiera usted verlo. Mis ojos lo han visto. En ese lugar a donde estaba Isaías, cuando el humo, por causa del clamor, van a venir señales a esta iglesia. Se le estoy diciendo hoy. Puede que pase un año o dos, pero van a haber señales reales, no imaginarias. Señales extraordinarias que todavía no se han visto. Van a venir en el tiempo perfecto para Dios activar la fe de muchos, no de ustedes, sino de los que van a venir. Pero Isaías en este punto, cuando ve el humo, mire lo que hace verdaderamente la presencia. ¿Ay de quién? Él no miró al pueblo. Lo primero que trae la presencia, la transformación, la transición, la conciencia de Dios es en donde tú estás fallando. Ustedes saben por qué la iglesia ha durado tanto tiempo para hacer una transición eficaz y precisa. Porque la iglesia se ha entretenido en mirar el pecado ajeno y no sabe ver su propio pecado. Le contamos los pecados al que está al lado, pero cuando se te pregunta a ti cuál es el tuyo, te queda en el aire y dices: ay, no sé. Dios, ven, háblame, porque yo no sé. Yo no confío en alguien que no conoce su propio pecado. Cada vez que yo le digo a alguien: ¿cuál es tu problema? Cuando lo veo mirando para el cielo, saco los pies de ahí. Ay, me voy de aquí. Ay. ¿Usted sabe por qué? Dios nunca ha tenido problema con mi pecado. Lo que sí tiene problema es con mi hipocresía. Dios nunca ha tenido problema con el pecado de la iglesia. Total, no murió por una iglesia pecadora. El problema nuestro es que como no conocemos el amor de Dios, creemos que Dios no puede lidiar con tu pecado. Los momentos donde Dios se ha hecho más real en mi vida ha sido cuando he tenido que romper mi ego, mi orgullo, mis miedos, mis inseguridades, mis insatisfacciones, las veces que he tenido que ser defraudada por causa de mi ego. Cuando el Espíritu de Dios viene a tratar contigo, a Dios no le interesa lo que te hizo el otro, a Dios le interesa cómo tú reaccionaste a lo que el otro te hizo. La iglesia que transiciona mira sus actos.
Isaías cayó. Aquí hay alguien que trabaja en drama. ¿Quién sabe hacer drama aquí? Todos son dramáticos en este lugar. Necesito a alguien que sepa hacer drama. No me haga usar el don de ciencia tú, ven acá. No, ve y siéntate. Ahí no hay conciencia de pecado propio. Ahí no hay conciencia. Cuando Dios vio a Isaías, señores, de verdad, ay Señor, ¿quién es el que va a hacer este drama de verdad? Cuando Dios vio que Isaías necesitaba cambiar. Nosotros estamos a ¿cuántas horas? Tenemos 4 horas aquí. Desde las 8 estamos aquí. A mí me toca abrir para que el tiempo de oración sea eficaz. Para que usted sepa dónde vamos a orar, para ir subiendo en el espíritu. You guys, ¿cuál de ustedes sabe hacer un buen drama? Ustedes no son TikTokers. Let me see your watch. Give me your cell phone. You don't have TikTok there? You don't know how to dance? You know how to do that, Roy? No trae teléfono, pero eso no quiere decir que no tenga tu TikTok. ¿Quién es Christopher? ¿A dónde está? Ven, Christopher, sal de la tumba. Despierta, tú que duermes, para que Cristo te alumbre. Sal de ahí atrás, ven acá, Christopher. Oye bien lo que vas a hacer. Spanish or English? English. Ay, no. No lo hagas. Do you know how to cry? Do you know how to do that? No, yo no lloro. Thank you. Necesito a alguien que sepa hacer drama. No voy a seguir el mensaje hasta que aparezca. ¿Dónde está Kimberly? ¿Who's Kimberly? Está detrás de la cortina. Voy para allá, cariño. La cortina revelada. Ven acá, corazón. Entre risas. Come on, mama. This is something serious, okay? Look at that. Lo que yo necesito que tú hagas es lo siguiente. Ayúdenla. Imagínate, Kimberly, que te encontraron realmente haciendo algo que tú te aseguraste que nadie supiera. Lleva tu mente ahí. Y que cuando la persona te vio, tú fuiste tan quebrantada en vergüenza que tú dijiste, ay. Pero el ay que tú dijiste no fue un ay de apariencia, fue de conciencia. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que llora porque se da en el pecho, no por con conciencia de pecado. Por eso el arrepentimiento no es más que 2 minutos mientras una canción está sonando. Ese no es el arrepentimiento que cambia. Por eso salimos del templo después de un gran día de avivamiento y no tenemos compasión a la hora de tener que perdonar a alguien que nos afectó. A veces Dios prueba tu corazón sacándote de este lugar y poniéndote a experimentar la peor decepción de alguien a quien Dios te dice que ame. Cómo tu corazón actúa y reacciona me va a decir a mí a quién viste en el trono. Tú no me vas a decir a quién viste en el trono por cómo cantes, ni por cómo sirvas, ni por lo que hagas. Tú me vas a decir a mí que viste a Dios en el trono cuando la conciencia de tu propia maldad cobre vida. Cuando tú no necesites culpable para decir yo fui quien actué mal. Cuando tú puedas reconocer ante tu esposa que le hablaste mal y puedas decir yo pequé.
sin buscar excusa. Por eso es que Dios necesita ser conocido como el Dios que es. Isaías, Kimberly, vio a Dios y solo la conciencia de Dios lo llevó a un acto mental de quién era él en ese momento ante Dios. La iglesia ha perdido la capacidad de entender la santidad. Hemos creído que santidad es vestirse de tal manera. La santidad después de Cristo es medida por tu capacidad de perdonar a tu hermano y de amar como él ama. Por eso cuando dije ahorita que afuera hay gente más santa que lo que están aquí adentro, porque yo he encontrado gente que no ha nacido de nuevo, que lo traicionan y su corazón perdona. Sin embargo, he durado horas en consejería tratando de que un creyente perdone al que le ofendió, convenciéndolo: tienes que perdonar a tu esposo, suelta eso, deja eso, no sea tan histórica, no recuerde tanto y tanto. No, que me hirió, no, que me ofendió. No puedo olvidar. Por eso necesitamos todos los años retiro de sanidad interior, porque es que acumulamos las historias en el corazón y las dejamos para ese retiro. Y de ahí venimos liberados por un año, hasta el próximo año, porque guardamos. Porque a quien hemos visto en el trono no ha sido a Jesús. Cuando Isaías vio la realidad de quien estaba en el trono, cayó. ¿Tú sabes cómo él cayó? Thank you, baby. You can do it. You can't do it. You're laughing. No puede. O sea, lo que yo le estoy diciendo a la iglesia que pueda hacer no es algo que puede hacerse humanamente. Ese ay de Isaías atravesó su corazón. Ahí no había una sonrisa. El corazón de él se partió. Cayó al suelo de dolor cuando vio al que estaba en el trono. Porque lo que él vio, yo no sé si usted sabe, pero lo que él vio fue a Cristo. No, él vio dimensionalmente a Cristo en toda su esencia. Él vio al niño que nació. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero también él vio la voz que clama en el desierto: prepara camino al Señor. Pero también vio al que 40 días estuvo en el desierto y fue tentado por la serpiente. Usted se acuerda que Jesús, después que fue tentado por la serpiente, dice: esto fue lo que Isaías vio. Isaías vio todo lo que Cristo era en un momento. La dimensión espiritual de Isaías se abrió, porque a Isaías no le enseñaron a cualquier Dios. A quien le mostraron fue ¿a quién? A Cristo el Señor. Cuando él vio, por eso fue que en Isaías 43 él pudo hablar del siervo del Señor, y en Isaías 53 pudo decir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en Lucas, ay no, o sea, yo no sé si usted se está metiendo donde Isaías se entró en ese momento que vio a Cristo en el trono, porque él lo que vio fue la obra completada de Cristo. Isaías no iba a escribir sin ver. Por eso cuando Dios lo lleva, su vida cambia, su mensaje cambia. ¿Por qué la iglesia todavía no ha cambiado? Porque no es a Cristo que está viendo sentado. Lo que está viendo es lo que Dios quiere hacer con ella. Quiero decirte algo: la transición comienza cuando a ti no te importa lo que Dios va a hacer contigo para tú conocer al Cristo que está sentado en el cielo. La iglesia no necesita saber lo que va a hacer Dios con ella. Estamos queriendo ser motivados para hacer cosas grandes. ¿Y qué tal si yo te digo que ya lo grande lo hicieron? ¿Puedes tú cerrar tus ojos y ver al Señor en el trono? ¿Has podido ver a Jesús como Él está? Si no lo hemos visto, hay una razón por eso. Pero el 2024 es el año para ver a Jesús como es. Hemos venido por muchas razones. Por 6 años yo llegué al templo
para ver las manos de Dios. Por eso en el 98, cuando Jesús se me presentó, mi vida cambió. Yo no sé si usted sabe, pero mirar los ojos de Jesús no es cómodo. Yo admiro al que dice, ay, I love the presence. Cuando la vi, yo no la amé. Yo caí en el suelo. Mi frente se dio por la conciencia de lo que significaba la santidad de Él y la vida miserable mía. Ver a Jesús sentado en el trono representa ver mi realidad en la tierra. Y hasta que no vemos a Jesús así, no somos enamorados por Él, sino por lo de Él. No es lo mismo amar lo que Jesús te va a dar que va a amar lo que Él es. Cuando el reino tú empiezas a buscarlo, algo pasa dentro de ti. Y es que ya tú no quieres que Dios te dé. Ya eres tú que te entregas. Ya eres tú que te das. ¿Qué quieres que haga contigo? No me pidas nada. Yo no necesito nada, Señor. Que tú no necesitas nada. ¿Qué iglesia, qué cuerpo le dice a Cristo, yo no quiero nada? Te quiero a ti. Llenamos el cielo de listas de oraciones. Y el 2024 requiere un cambio de oración. Si no aprendemos a entender lo que Isaías vio. ¿Tú sabes inglés o español? Ok, ven acá por favor. Quizás tú me puedas ayudar. ¿Tú has estado en la calle? ¿O tú naciste en la iglesia? ¿Tú has estado en la calle? ¿Tú sabes lo que significa la calle? ¿No sabes lo que es sentir la soledad allá afuera? Sentir que donde caminas tienes una sombra que te persigue. ¿Sabes lo que es tener noches sin poder dormir? Y pedirle a Dios, ayúdame. Y algunos hasta el diablo le piden porque ya no saben qué hacer. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es tener ansiedad de tal manera que no controlas el latido del corazón? ¿No sabes eso aún? ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Sabes lo que es sentirte desprotegido sin tener papá y mamá que velen por ti? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es saber que comes porque tú trabajas y no porque alguien se compadece de ti? Entonces tú entiendes de lo que yo estoy hablando. Tú sabes lo que es sentirse con mucha gente al lado y no tener a nadie cerca. ¿Entiendes de qué hablo? Eso fue lo que Isaías vio. Nunca vengas sin tener claro que Jesús te está esperando en este lugar. Jesús no es lo que la gente hace. Jesús no es lo que la gente habla. Jesús no es lo que la gente defrauda. Cada uno de nosotros tiene que ver a Jesús en el lugar que está. Cuando Isaías vio al Señor, porque el problema de la iglesia es que se ha vuelto tan religiosa que dejó de amar a Dios, aunque le adora de boca. ¿Usted sabe lo que es sentarse a la mesa con Jesús? La mujer pecadora no se sentó a la mesa, se tiró al piso y con sus cabellos limpió los pies. ¿Usted sabe por qué? Porque si hay algo que la vida religiosa nos enseña es creernos al mismo nivel que Jesús. Por eso nuestro arrepentimiento es tan pobre. Por eso el dolor del alma por la ausencia de la presencia no está. Isaías se encontró con alguien que él no esperaba ese día. Se encontró con él, Señor sentado en el trono, y dijo: ay, ay, ay de mí. Porque al Dios que vio sentado fue al Dios de la misericordia. No vio al Dios que lo juzgaba. Aunque él vio al Dios santo, Dios no lo vio lejos.
Lo que su boca dijo fue: ay de mí, estoy muerto. ¿Y qué hizo Dios? Ante lo que él pensó, puso carbón en sus labios y le dijo: tú no estás muerto. Eso se llama misericordia. La iglesia dejó de tener misericordia para ser religiosa. Para nosotros la santidad es más importante que el amor. Y a veces sacamos gente porque peca, porque no sabemos cómo amarlo. ¿Sabes amar tú a un pecador? El problema de la iglesia es que Dios la mandó a amar y la iglesia se volvió teórica. La iglesia saca lo que Cristo envía. Porque contamos los pecados de la persona porque no conocemos al que está en el trono. Cuando yo vi a Jesús que se me presentó y vi mi pecado, mi mente hacia la gente cambió. La razón por la que Jesús nos reúne aquí no es para nosotros celebrar adoración, es para amarnos unos a otros. Es para que en nuestros hogares el amor sea más importante que el orden. Si el Espíritu de Dios esta noche, y está aquí, viniera a pasar revista, pudiera preguntarle a él: ¿qué tanto amas? ¿Tú crees que Dios le va a preguntar a él: ¿qué tanta canción cantaste? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuántos congresos fuiste? ¿Cuántas canciones te sabes? Te lo voy a preguntar. ¿Qué tanta lengua hablaste? Jesús no le va a preguntar eso a nadie aquí. Le va a preguntar a él: ¿aprendiste a amar? Y quizás le diga: Señor, yo no sé cómo mantenerme puro. Y el Señor le dijo, puede que le diga: yo te hago puro. Mientras tanto, aprende a amar. Esta tarde el Señor me dijo: no te vayas hoy, en la primera prédica, sin hablarles de lo que para mí es importante. Aquí hay gente que ama más el servicio que a la gente a quien le sirve. Por eso Dios necesita que transicionemos en la iglesia. ¿Sabes tú cómo manejar al pecador que está aquí sentado sin sacarlo? Pero ¿sabes tú cómo lidiar con el hermano que está batallando? ¿Sabe lo que cuesta mantenerse en pie en una sociedad como en Estados Unidos? ¿Sabe lo que cuesta llegar a un templo en una sociedad como en la que estamos? ¿Sabe cómo el mundo está haciendo todo lo que puede para que tú no quieras ir a una iglesia? ¿Sabe cómo afuera le están diciendo a la gente: no vayas a celebración, no vayas a la iglesia? Esta es la hora cero de este lugar y de la iglesia latina del Señor. La iglesia está esperando a miles de pecadores, pero hasta que la iglesia no transicione en lo que verdaderamente para Dios es importante, no podemos sostener la llenura de Dios en el lugar. Mientras tú le buscas el pecado a alguien, Dios entra a la casa de un ladrón para tener comunión con él. Pero nosotros no queremos tratar con los saqueos. Esa generación que está ahí, que es la generación que tiene mi alma quebrada, esos jóvenes que están ahí, ¿a qué Cristo están viendo en la casa? ¿Vieron cómo el mensaje cambió? Ustedes vieron cómo se fueron los amén, los aleluya y todo, y la seriedad se metió aquí adentro. Si le toman la cara a todos ustedes, van a decir: ¿de qué está hablando la pastora? Porque pasamos de risa a una seriedad terrible. ¿Saben por qué? Porque los temas serios son lo que Dios necesita que hoy se traten aquí, en oración. Isaías vio a Dios en el trono y su vida primeramente cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque Dios le dio conciencia de su propio mal. Salió diciendo: yo soy orgulloso.
Yo soy altivo. Yo soy inconstante. Yo soy vanidoso. Yo soy arrogante. Yo soy rencoroso, y aunque no lo saben, el que me la hace una vez, eso fue como tocarlos por allá. Entre risas, Dios está tocando el pecado de una manera muy subjetiva. Está tocando la llaguita que la iglesia tiene que trabajar. La verdadera gloria de Dios comienza cuando el trono de Cristo se revela y yo digo, ay de mí. Si el Espíritu de Dios en este momento, a través de la palabra de Isaías, te preguntara, aquí, ¿quién sabe que está muerto en pecado? Eso cambió la posición de Isaías, de darle un mensaje a un pueblo muerto para hablar un mensaje vivo de un Cristo que todavía no se había revelado, pero que ya él lo estaba viendo. Ay, no, hombre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo el que estaba alrededor de él tenía ausencia de conocer al que ya Isaías estaba viendo. ¿Qué cambió en la visión que ese hombre tuvo? ¿Por qué su vida espiritual cambió? Porque un segundo en el trono de Dios le dio una perspectiva totalmente diferente de lo que es ser hijo de Dios. Hijo de Dios no es el que viene a la iglesia, hijo de Dios es el que se parece a Cristo. La iglesia puede estar llena de visitantes, pero yo no sé si han nacido de nuevo. Los que nacen de nuevo son los que manifiestan la naturaleza del Hijo. Y vengo a enseñarte en esta noche que el Espíritu de Dios a esta iglesia la señala para que muestre la realidad del Hijo. El 2022, el 2021 y el 2023 quedaron atrás. Quedó atrás. Buscar el reino es buscar lo que nadie quiere buscar. ¿Tú sabes de qué estabas hablando tú cuando estabas hablando de eso? De ir a buscar lo vil y lo menos preciado del mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Por eso hablaste de uno más. ¿Tú entiendes lo que para Dios significa que tú vayas a buscar a un drogadicto y estés dispuesto a esperar que Dios a ese drogadicto lo sane cuando Dios quiera, no cuando tú quieras? ¿Tú sabes lo que es estar al lado de alguien que usa droga y decirte, dígame cómo es que Dios sana, porque ya yo no quiero consumir más droga, y saber que Dios no lo quiere sanar? ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes lo que es caminar con alguien que está enfermo de vicio y tener que ir a buscarlo y traerlo a la iglesia y verlo un mes perseverando y el otro mes desaparecido robando y tener que ir a buscarlo? ¿Tú sabes lo que es tener que ver a la misma persona tocar la puerta de tu casa diciéndote dame, y tú sabes que es un hijo de Dios a quien Dios no ha libertado? ¿Tú sabes lo que es convivir con alguien que le tiene miedo a la verdad? Porque no pudo crecer con unos padres que lo afirmaran y aprendió a hablar mentira. ¿Tú sabes el tiempo que conlleva la transformación de alguien así? ¿Puedes tú tapar a alguien así? La falta de alguien así. Eso es reino. A eso esta iglesia va. ¿Puede esta iglesia soportar que una mujer llegue vestida de cualquier manera y no mirar de manera indecorosa a esa pecadora? Pastores, eso es lo que va a pasar aquí. Van a venir gente de toda forma. Por eso es necesario que este año la transición comience conmigo.
conmigo comience. Lo primero que Isaías, cuando ve el trono, Dios le hace una pregunta. Isaías, ¿a quién yo voy a enviar? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Habrá alguien en esta noche que el Espíritu Santo le está hablando? Heme aquí, Señor. ¿Alguien puede percibir el peso de esa voz? ¿A quién envío a bregar con gente que no confía en nadie? ¿A quién voy a enviar? Celebración, ¿a quién envío? En toda Carolina del Norte hay miles de casas en este momento solas, con todo tipo de gente, pero nosotros estamos seguros aquí. ¿A quién va a enviar el Señor? El mensaje central de Dios para esta iglesia se lo dio a Él, no a mí. Fue a Él que se lo dio. No fue a mí. Yo estoy hablando para llegar a donde Él comenzó. ¿A quién yo voy a enviar? ¿A los pastores? A los pastores no. Los pastores no multiplican una iglesia. Lo único que multiplican la iglesia son las ovejas. ¿A quién yo voy a enviar? ¿A quién el Espíritu de Dios va a enviar? ¿A quién? Ven conmigo. ¿A quién va a enviar el Señor? Yo no he tenido que hablar y el corazón de Él está quebrado, pero no por lo que yo estoy diciendo, es por lo que Dios le dijo a Él. Él oyó a Dios decir: dile que se detengan su agenda. Dile que paren sus planes. Hasta que no viene el dolor por el alma perdida, no hay arrepentimiento. No hay. Se nos olvidó llorar por lo correcto. Hoy tú estás llorando por lo correcto. Lloramos porque Dios no nos hizo un milagro, porque recibimos una mala noticia, pero tú no estás llorando por eso. Tú sabes lo que Dios te dijo a ti cuando te habló de dile que busquen el reino. Porque es fácil que yo venga y lo diga de fuera. El problema es que van a hacer ustedes con la palabra que Dios les dio una ovejita de aquí. Buscar el reino no es limpiar el templo. Y aquí hay gente que puede limpiar el templo para que los pastores lo vean. La transición comienza a cambiar la motivación de hacer las cosas. Si el Espíritu Santo te dijera: ¿con quién tú vas a ir de aquí? ¿A quién tú escogerías? Ve y sácalo de la silla. No, ve y búscalo. Al coreano, búscamelo. ¿Y sabe lo que eso significa? Que en el camino es posible que ustedes peleen. Pero el amor, la Biblia dice, cubre. ¿Sabes por qué somos vulnerables? Porque vivimos mirándole el pecado al otro en vez de cubrirlo. ¿Sabes por qué el diablo encuentra brecha aquí adentro? Porque le pasamos la lista de lo que alguien no hace. Porque no sabemos cubrir lo que no hicieron. Si yo le dijera a ustedes, ¿a quién buscarían para ir? Yo le digo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿A quién ustedes buscarían? De los que están aquí, ¿a dónde ustedes dirían? Si ustedes pudieran entender lo que espiritualmente está pasando. Yo te buscaría a ti si yo fuera de aquí. ¿Sabe por qué yo lo buscaría a él?
porque Él sabe lo que significa soledad. Y Él aprenderá a caminar acompañado de un hijo de Dios. ¿Ustedes están entendiendo la transición? Muchos de ustedes hoy quizás esperan que Dios le diga: yo voy a hacer tal cosa. Eso no es lo que Dios necesita. Dios necesita que le des pertenencia en su cuerpo a sus hijos. Posiblemente Él al día de hoy no esperaba que alguien le dijera: yo caminaría contigo. Tú me llevarías a los lugares oscuros, pero yo te acompañaría en la espalda. Y la soledad con la que Él vivió empezaría a dispersarse. Pero mientras estamos en nuestro propio grupo y con nuestra gente favorita, no somos capaces de ir la milla extra. Aquí hay gente que el Espíritu de Dios le dice: tienes que renunciar a siempre querer estar con los que te acomodan. ¿A quién más buscarías? Ustedes cuatro, ¿a quién buscarían? Además de ustedes, ¿a quién? Esas lágrimas a Él lo están sanando. No hay algo más reparador que sentir las lágrimas de que Dios sea quien empiece a tratar contigo. Es necesario que lloremos y que no andemos rápido para quitarnos las lágrimas que el Espíritu nos provoca. Es hora de llorar y dejar que las lágrimas salgan. Hemos aprendido a quitar las lágrimas, a aparentar rápido. Y hermanos, yo no he visto a Dios que rápidamente trata con el pecado de la iglesia. No lo he visto. Si Él y yo iríamos a buscar, ¿a quién tú irías a buscar? ¿A quién irías? ¿A quién tú buscarías? ¿A quiénes buscarían de los que están aquí? Pero háganlo con el peso. Yo no sé si ustedes entienden lo que el Señor está despertando de una manera muy práctica. Algunas personas que aquí se han acomodado a la silla del domingo. Y el Espíritu Santo me dice que alguien ha orado y le ha dicho a Dios: Señor, haz algo para salir de la inercia. Esa palabra la he escuchado en el Espíritu. Esta iglesia va a dejar de ser impulsada por la voz del hombre y va a empezar a oír la voz del Espíritu a través del hombre y la mujer de la casa. ¿A quién tú buscarías para hablarle de Dios? ¿A quién? Tu corazón está siendo sacudido, ¿verdad? ¿A quién Dios va a enviar ahora? Ponte de pie conmigo, ven. Mientras Dios trataba con Isaías, el pueblo estaba asustado. ¿Por qué? ¿A quién tú buscarías? ¿Tú conoces a las personas de aquí? ¿La buscarías a ella para ir a anunciar? Ve y búscala. Tráela conmigo. Ven conmigo. Y usted se preguntará: ¿y qué está haciendo la pastora? Trayendo vida con la manera que Dios quiere. Hemos metido a Dios en una caja y hemos querido que Dios ministre de una forma. Y el Señor me dijo: no le des profecía a nadie. Mi palabra va a despertar el corazón de ellos. Ellos van a salir queriendo conocer al Dios de la Biblia. Me dijo: no te desesperes, porque ahora vas a tener que derribar una estructura que para ellos por año le dieron. Vas a tener que lidiar con el entretenimiento profético y con la formación de la verdad. No tienen idea de lo que significa estar en mi zapato en este fin de semana. Traer vida por la palabra del Señor, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios, cuando te muestra su trono, cambia. El hombre no puede cambiarte, solo Dios lo puede hacer. El estrés anda buscando sacarte de la iglesia, mas tienes que conocer a Jesús.
Él está sentado en el trono, sus faldas llenan el templo. ¿Por qué temes? La iglesia está llena ahora mismo de temores, de situaciones difíciles. Y está bien, porque nuestro Dios es capaz de ayudarnos. Pero para eso necesitamos detenernos y decir: Señor, yo no puedo esperar a que tú envíes a otro. Yo necesito que sea a mí que tú me envíes, porque Dios no va a enviar a alguien con quien no ha tratado. ¿Alguno de ustedes entiende la palabra que Dios está en esta noche trayendo como apertura de 24 horas de búsqueda genuina? Porque ninguno de los que vinieron aquí vinieron falsamente. El Espíritu Santo, con un cuidado, ha visto a cada uno de ustedes y su separación, que ha sido por amor. Pero ahora el Señor le dice: ahora van a cambiar la ruta. Ya no lo van a hacer como lo hacían. Ahora van a empezar a oír a Dios a través de. Hay alguien que en este lugar entiende que el Espíritu de Dios le está diciendo: ¿a quién yo voy a enviar? Santo Dios. Toma la mano de tu esposa. Mira, lo único que él necesita, ¿sabes qué es? Que tú tengas paciencia. ¿Tiene sentido eso? El Espíritu me dice que él no sabe hablar. Deja que Dios le enseñe. Mientras tanto, tú ámalo. Y el amor cubrirá multitud de faltas. Lo que él no tuvo de niño, me dice el Señor, Dios va a hacer una obra hermosa en esta pareja. Heme aquí, Señor. ¿Quién escucha el llamado del Señor en esta casa hoy? Venga, mi Señor, que usted se puso de pie. Venga conmigo aquí. Yo siento que necesitamos orar. Yo siento que ya la iglesia en esta noche comienza una jornada de oración en otra dirección. ¿Quién más siente que el Espíritu Santo puede llevarnos en oración a entender lo que Isaías vio?